poco con la realidad de Chivilcoy, ¿sí? Y bueno, les dijimos que bueno, vamos a tocar algunas temáticas, sí, que están instaladas aquí en nuestra ciudad. Y obviamente que bueno, buscamos la manera, sí, de darle abordaje también, abordaje profesional, fundamentalmente recién lo estábamos manifestando, ¿no? Esta cuestión del abordaje profesional y lo que importa y lo que implica. Sí, en algunos casos para llegar antes, pero en otros casos también para poder tratar, sí, una vez que ocurre alguna situación de diferentes características. Por eso hemos invitado aquí en la mañana del centro, sí, a dos profesionales, sí, a Sandra Lencina, que está a la derecha, a Valeria Hidalgo, que está a nuestra izquierda, sí, para abordar cuestiones que tienen que ver con, yo voy a decir, la violencia de género. Ustedes me van a ir corrigiendo y también nos van a ir informando, ¿sí?, acerca del el trabajo que están realizando a partir de Abofem, Argentina, ¿sí?, que es un poco la intención de esta entrevista que vamos a estar realizando. Sandra, Valeria, ¿cómo están? Buen día, Muy gracias bien, por venir buenos ante días. todo a Muy la bien. radio, ¿sí? Bueno, ¿quién de las dos nos quiere contar, digamos, el punto de partida, ¿no?, de lo que es esta tarea que quieren hacer en la sociedad, sí, que quieren hacer aquí en la comunidad de Chivilcoy, y partiendo de la base de una atención ante todo gratuita, ¿no?, para atender una problemática que hoy tenemos, sí, también latente aquí en la ciudad de Chivilcoy. ¿Sandra? Bien, si quieren Sí. les cuento cómo nace la ¿Cómo? Consejería Psicolegal. Ahí está. Sí. Eh, la Consejería nace en Capital Federal en el año 2019. Trabajamos junto a la red de psicólogas feministas y estuvimos 2019, 2020, pandemia nos frenó, trabajando de forma presencial en Capital. Hacíamos atención gratuita de forma interdisciplinaria a mujeres y disidencias en situaciones de violencia. Y nada, desde hace varios meses venimos pensando en la loca idea de trasladarlo acá a Chivilcoy con Vale. Y nada, la idea es poder empezar a implementarlo acá. ¿Qué involucra, digamos, esta atención, esta consulta, Valeria? Bueno, el dispositivo de la consejería lo que pretende es recibir a personas que están en situación de violencia por razones de género. Hablamos de niñeces, adolescencias, mujeres y disidencias puntualmente. Y lo que nosotras queremos ofrecerles a estas personas es un espacio de consulta que es individual, que es privado, es confidencial y, como bien decías al principio, es gratuito. Es decir, que la persona que se acerca a consultar no tiene que abonar nada en concepto de esta consulta. Y lo que vamos a brindar en esta consulta, en este encuentro, es una escucha que es especializada, que es profesional e interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la vamos a atender una dupla de psicóloga y abogada, que no solamente tenemos nuestras profesiones, digamos, nuestro título habilitante, sino que además venimos formándonos y trabajando desde hace muchos años en materia de violencia, ¿sí? Entonces, hago esta aclaración porque bien sabemos que, digamos, la violencia tiene sus especificidades, el abordaje de la violencia tiene sus especificidades y tenemos que conocer aquello con lo que vamos a trabajar para poder abordarlo de una manera responsable y adecuada. Entonces, en esa escucha lo que vamos a hacer es, entrevista lo que vamos a hacer es escuchar a la persona, la problemática que trae, brindarle contención emocional en el caso de que sea necesario. Vamos a también hacer una evaluación de su situación y en función de la evaluación que hagamos le vamos a brindar información, una orientación respecto de, a partir de nuestra evaluación, lo que nosotras consideramos que debería hacer o, digamos, los dispositivos a los que debería recurrir o las acciones que debería llevar a cabo para, digamos, empezar a saldar algo de esta problemática que trae. Y a la vez vamos a derivar a organismos, digamos, públicos y de la sociedad civil si la persona tiene que continuar realizando otras acciones para las cuales nosotras no brindamos ese servicio. Por ejemplo, si bien somos abogadas y psicólogas, nosotras no vamos a ofrecer en la consejería patrocinio jurídico, es decir, la representación legal en la justicia para una persona, por ejemplo, que radica una denuncia, y tampoco vamos a ofrecer tratamiento psicológico. Con lo cual, para estas dos cuestiones, por ejemplo, deberíamos derivar para que la persona pueda obtener, digamos, Ustedes lo que brindan, digamos, es una primera atención, un asesoramiento. Exactamente. Sería, digamos, tal y como nosotras nos lo imaginamos, el punto, digamos, al cual la persona llega diciendo, me está pasando esto. O está pasando esto, no sé demasiado si tiene que ver conmigo, si es violencia, no es violencia.
Digo esto también porque muchas veces, digamos, las personas llegan al dispositivo en diferentes momentos de su involucramiento, por decirlo de alguna manera, en relación a la situación de violencia. Hay quien viene con dudas. Bueno, tengo esta situación, supongamos, no sé, una niña que es víctima de violencia sexual. Se planteó esta situación. Yo no entiendo muy bien si esto es, no es, lo tengo que denunciar o no, no me llego a dar cuenta. He consultado y me dicen una cosa, me dicen otra. Esta puede ser una instancia. Otra instancia puede ser, digo, dentro de la misma temática, radiqué la denuncia, me citaron 1 o 2 veces, la causa quedó en la nada, supongamos. Sí. ¿No? O radiqué la denuncia, la causa avanza, pero mi niñe se encuentra, no sé, está angustiado, tiene ataques de pánico. ¿Qué puedo hacer con esto? Podemos brindar ahí también una orientación, digamos, integral. Entonces, digo, para esto es la consejería, como de alguna manera, ante la duda, instamos a que vengan a consultar. Bien. Justamente yo les iba a consultar a ustedes, ¿sí? Por el tema de las violencias, ¿sí? Digamos, involucra, porque uno muchas veces, ¿sí? Tiende, digamos, a la violencia de género la tiende a encasillar, ¿no? Es como que es la violencia del hombre para con la mujer o, digamos, únicamente pasa por ahí muchas veces cuando hablamos de violencia de género. No obstante, creo que es más amplia la cuestión, ¿no? Bastante más. Bastante más amplia. ¿Sí? Y hoy, bueno, involucrando también otros factores. Uh-huh. ¿Sí? ¿Lo intrafamiliar también, por ejemplo? Exactamente, sí. A ver, la violencia familiar es como la estrellita, ¿no? Porque de alguna manera también es como la más frecuente, la más visible diría, no sé si la más frecuente, pero es como por donde la cosa, una podría decir, empezó a nacer, ¿no? Empezó a verse. También porque, bueno, en los últimos años largos las mujeres venimos luchando para ocupar otros espacios en la sociedad y eso ha hecho también que alcemos nuestra voz y digamos, che, esto pasa dentro de mi casa, que no es que antes no pasaba, sino que quizás nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas lo naturalizaban y entonces eso no se veía. Cuando esto se empieza a cuestionar, a poner entre signos de pregunta y empezamos a decir esto no está bien y a hacer cosas al respecto, empieza a ser una lucha muy visible que va trayendo, digamos, también otras luchas de violencias más invisibilizadas, digo, por mencionar algunas, la violencia obstétrica, supongamos, ¿no? Bueno, ni que hablar la violencia hacia las disidencias, ¿no? La transfobia, la homofobia. Esto que, digamos, lo hemos visto históricamente en la calle, digo, y no en la calle también. No sé, recuerdo mi adolescencia, el puto. Sí. ¿No? El chico homosexual del secundario una de las era tantas el denominaciones, puto, ¿no? Entre otras. Por ejemplo, la trola, ¿no? La chica, digamos, que sexualmente tenía una apertura diferente a la que se espera que las mujeres tengamos y entonces, bueno, digo, todas estas cuestiones, por supuesto en sus diferentes gradientes, ¿no? Hablamos, digo, desde los micromachismos hasta las violencias extremas como puede ser un femicidio o un travesticidio, ¿sí? A todas las violencias, digamos, de todo ese abanico de violencias por razones de género, nos ocupamos en la consejería. ¿Ya, digamos, están actuando en consecuencia con la consejería? Sí, ya hace un mes más o menos, ¿Un ¿no? mes? Estamos trabajando, sí. ¿Y dónde, digamos, están atendiendo hoy a las personas que se acercan con alguna inquietud o que se pueden acercar con alguna inquietud? Atendemos solamente con entrevista previa. Bien. Podemos pasar el mail. Sí, para las que vías nos de contacto contacten, son un correo electrónico y en la cuenta de Instagram que tenemos por mensaje. Es decir, que las personas nos pueden mandar un mensajito por cualquiera de esas dos vías. Perfecto. Simplemente con su nombre, contándonos muy brevemente, porque después lo vamos a desarrollar en la entrevista, cuál es el motivo de consulta, tanto como para que podamos dilucidar si es un tema que la consejería trabaja o es necesario derivarla a otro lugar. Y a partir de que recibimos ese mensaje, lo que le damos a la persona es un día y un horario para que se acerque. No atendemos demanda espontánea, porque claro, somos un equipo chico en formación, digo, no tenemos como capacidad para que la gente llegue, digo, no cumplimos un horario, sino que concertamos una entrevista en función de las posibilidades de la dupla que va a atender y de la persona que se va a acercar. Perfecto. ¿Nos querés decir, Sandra? Sí, el mail es consejeriachivilcoy@gmail.com. Bien. Y el Instagram al cual nos pueden contactar es @consejería psicolegal. Bien, yo se los pregunto, digamos, no voy a preguntar motivos, pero sí no voy a preguntar si es diferente, digamos, desde lo profesional, ¿no? El abordaje de una persona que
en algunos casos denuncia más temprano, en otros que denuncia más tarde, porque bueno, cada persona, como ustedes dijeron, tiene su tiempo de denuncia, ¿no? A veces a nosotros nos llama la atención, ¿y por qué 2 años después? ¿O por qué 3 años después? ¿Sí? Y otras personas quizás al mes, a los 2 días están denunciando, ¿no? Un hecho de violencia. Pero bueno, cada persona tiene sus tiempos también. Exactamente. Yo digo siempre que las personas no denuncian cuando quieren, denuncian cuando pueden. Y lo vamos a hacer más amplio. Digo, no solo denunciar, hablar de esto, contar lo que les pasa, pedir ayuda. Las personas lo hacen cuando pueden. Justamente la violencia, el elemento central con el que cuenta es la sujeción de la víctima al agresor. Entonces, mientras esa víctima está sujeta a ese agresor, cuanto más sujeción hay, menos posibilidad tiene de, digamos, moverse libremente, justamente, de pedir ayuda, de erradicar una denuncia, de hablar, de contar lo que le pasa. Entonces, las personas lo hacen cuando puede, nunca es tarde, ¿sí? Tarde podemos decir, a ver, pensarlo en términos quizás, supongamos, no sé, legales, la causa prescribió. Bueno, sí, es tarde para que la reparación de ese delito que se cometió contra esa persona sea juzgada y el agresor tenga una condena, por ejemplo, haya una sentencia. Pero tarde para pedir ayuda, para reparar, porque pensemos que la reparación, cuando alguien sufrió violencia, no solamente tiene que ver con la justicia, tiene que ver con un montón de cosas, digamos, que van mucho más allá. Para las personas muchas veces reparatorio es simplemente no volver a vincularse con el agresor. Digo, pensemos en la violencia sexual en la infancia. Una niña que fue abusada por un miembro de la familia cuando era pequeña, ¿no es cierto? Y se siguió vinculando durante toda la vida porque nunca lo contó o porque lo contó y en la familia se silenció. Simplemente para esa persona, cuando puede hablar, dejar de estar en contacto con ese agresor porque pongamos que la familia finalmente lo sanciona socialmente y le da la espalda y lo excluye del núcleo familiar, eso es reparatorio para esa persona. Entonces, tarde no es nunca. Claro, sí, por supuesto. Pregunto, ¿sí? Porque mucho se ha hablado también de esta cuestión de la pandemia, ¿no? Y el post-pandemia. ¿Qué ha pasado con la cuestión violencia de género? ¿Qué han notado ustedes como profesionales? ¿Hubo un antes y un después también en este aspecto? ¿No? Sí, vamos a hablar, nosotros estamos hablando acá de Chivilcoy, ¿no? Particularmente, ¿qué es lo que han notado hoy, digamos, después de lo que fue la pandemia? Durante la pandemia creo que aumentaron, pero sideralmente, los casos de violencia. Entiendo que por el contexto de encierro, de permanecer 24 horas en el mismo domicilio que tu agresor, vimos muchísimos casos en pandemia donde se dificultaba mucho poder realizar una denuncia. Bueno, Vale recién decía, en general se hace la denuncia cuando se puede, ¿no? Sí. Hemos visto muchísimos casos en los que nos han venido a consultar, casos gravísimos de violencia, y después nos han vuelto a visitar, no sé, a los 6, 7 meses, que era cuando finalmente pudieron hacer la denuncia, pudieron o excluir al agresor de su hogar o irse. Muchas veces hablamos de mujeres que no trabajan, que dependen económicamente del agresor. Son un montón de factores por ahí que hacen que puedas o no salir de esa situación. Durante la pandemia vimos muchísimos casos graves de violencia y que no podían ser denunciados. Se dificultaba mucho, no sé, por ejemplo, no podías salir de tu casa para ir a hacer una denuncia. Acá en Chivilcoy nos ha pasado de casos en los que, no sé, gente que estaba aislada, en la época en la que te aislaban por síntomas o por estar en contacto con alguna persona con COVID, y que no podías salir de tu casa para ir. Me ha tocado acompañar a mujeres en esa situación y tener que organizar con la Comisaría de la Mujer, que en esos casos ha actuado muy bien acá, para que vayan a su casa a tomarle la denuncia y poder de esa forma excluir al agresor del inmueble. Creo que fue bastante compleja la situación durante pandemia. A ver, sí, obviamente también en el después se ha reflejado, ¿no? Sí. En algunos casos, porque en el durante no se podía, digamos, denunciar también por una cuestión de convivencia. Y en el después es como que también por ahí sí tuvieron la apertura o, como decía Valeria, pudieron hacerlo, ¿no? Pudieron hacerlo. Y me parece importante lo de la consejería. Estaba pensando en esto mientras las escuchaba, digo, por la contención. Digo, me refiero a la justicia o la parte, digamos, policial. Se toma una denuncia, se radica una denuncia, pero el proceso, ¿qué pasa en el proceso? ¿Sí? Porque obviamente que hay otros casos,
obviamente que desde la justicia o desde el aspecto policial, la esfera policial, se van atendiendo otros casos, se atiende, digamos, lo inmediato. ¿Y qué pasa con esta contención, no? Para con la víctima. Y me parece que la consejería también viene a ayudar en ese aspecto. Justamente, digamos, la consejería puede intervenir en cualquiera de los momentos del proceso. No necesariamente tiene que ser al principio, ni con una, digamos, una cuestión legal iniciada, en curso. Digo, también puede ser algo que, supongamos, sí, una persona que, pongamos, hace una denuncia y encuentra que, o justamente no encuentra en la justicia esa reparación que necesita. Claro. Y se da cuenta que necesita, digamos, o viene a consultar por alguna frustración en relación al proceso y se encuentra con que de pronto ahí lo que está necesitando es hacer quizás un proceso terapéutico para elaborar emocionalmente algo de esto que le pasó o alguna consecuencia, digo, en terceros de lo que le pasó. En realidad, digamos, es el trabajo que se hace con las víctimas y con el proceso de cada víctima es sumamente artesanal. Por eso no son intervenciones que están protocolizadas. Porque sí, son personalizadas. Primero que todas las personas son diferentes y les pasan cosas diferentes aún con la misma situación de violencia, ¿sí? No todas las víctimas de violencia intrafamiliar les pasa lo mismo, no a todas las víctimas de violencia sexual les pasa lo mismo. Entonces las intervenciones, lo ideal es que sean artesanales, digamos, caso por caso vamos construyendo. Y digamos, esa es como un poco también la especificidad de la consejería, que lo que vamos a hacer no es decirle, bueno, te pasa esto, anda acá, anda allá, de una manera protocolizada, como si, digamos, todas las cuestiones se solucionaran de la misma manera. No. Justamente lo que nosotras planteamos es que la violencia es una problemática que es compleja porque involucra múltiples aristas. Vamos a hablar de lo vincular, vamos a hablar de lo económico, vamos a hablar de lo legal, vamos a hablar de lo social, de salud. Hay un montón de cuestiones. Entonces, si yo hago una lectura del tema compleja con la mayor cantidad de ingredientes posibles, eso me va a permitir hacer un abordaje lo más complejo posible. ¿Qué quiere decir? Lo más amplio y abarcativo posible. Si yo hago una lectura del problema acotada diciendo esto se soluciona solamente con que denuncies y vayas a terapia, obviamente que los resultados de mi intervención van a ser acotados. Por eso retomo lo que decía hace un ratito de esto de que, digamos, el abordaje tiene que ser especializado. Habemos un montón de psicólogos, habemos un montón de abogados, no todos tienen formación y experiencia en violencia. Y es una especificidad. Claro. Sí, por supuesto, ¿sí? O sea que pueden llegar, digamos, a la consejería en cualquier punto del proceso. Sí, en el buscar asesoramiento antes de, sí, me refiero antes de erradicar una denuncia, por ejemplo, una vez radicada o incluso cuando ya la justicia dictaminó un fallo. Que quizás no, digamos, voy a utilizar la palabra convence, quizás no sea la correcta, digo, no satisface a la víctima en este caso. Sí, satisface sería más correcto. Uh-huh. Sí, porque, bueno, en algunos casos la justicia falla y por ahí la resolución no termina favoreciendo a la víctima en algunas cuestiones, y lo hemos notado, lamentablemente, ¿no? No sé, voy a preguntarles hoy, digamos, dentro de, bueno, se han sancionado así muchas leyes y hay muchas más cuestiones hoy dando vuelta, digo, pero desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista profesional, ¿hoy se tiene más herramientas? ¿Se pueden aplicar estas herramientas o cuesta, digamos, todavía? Herramientas hay un montón. Hoy tal vez la situación a nivel país está bastante compleja y se dificulta un poco más la aplicación de estas herramientas, pero herramientas legales, normas, estamos llenos de leyes y de normas. Por ahí hoy no hay tanta política pública como para paliar la situación por ahí, ¿no? Pregunto después porque hay que utilizarlas en la práctica. Exacto. Y si una vez utilizada en la práctica hay devolución del otro lado, ¿no? Exactamente, porque no nos olvidemos que si la ley no tiene implementación, porque no tiene presupuesto, porque con ese presupuesto que no hay, no se pueden establecer políticas públicas que, digamos, bajen y hagan cumplir lo que la ley dice, etcétera. La ley, digamos, termina siendo letra muerta de alguna manera, ¿no? Digo, vamos a poner un caso complejo. La ley de acceso al aborto, ¿no? De interrupción voluntaria del embarazo, interrupción legal del embarazo. La ley está. Ahora, si no tenemos
profesionales en los centros de salud, si no tenemos la medicación que permite su implementación, si tenemos habilitados a los objetores de conciencia, etcétera, vos vas a ir al centro de salud y la ley va a seguir estando, pero lo más probable es que no puedas acceder a ese derecho. Entonces esto, lamentablemente, y hay que decirlo también en la coyuntura actual en la que estamos, en términos de gobierno de turno, está sumamente complejo porque se están desmantelando las políticas públicas justamente con foco en violencia, con foco en niñeces y vulneración de derechos, con foco mucho más fuertemente en disidencias. Entonces las leyes están y sin duda que se puede terminar recurriendo, pero no es lo mismo acercarse a un programa y que en el programa se aborde tu problemática a que vos tengas que recurrir a la justicia para que se haga cumplir la ley porque pasaste por un montón de lugares donde deberían haberte dado una respuesta y esa respuesta no llega. Bien. Quiero preguntar otra cuestión también, por ejemplo, si es que ustedes atienden, ¿sí? Por eso yo pregunto, me pueden decir que no, ¿sí? Me refiero al hecho de algún familiar que, no sé, se está dando cuenta que hay una situación de violencia justamente en ese entorno familiar. Después también preguntarle el contexto familiar, digamos, cuánto influye en esto. Digo, pero viste que a veces la víctima por ahí le cuesta y el familiar sabe que está pasando algo, ¿sí? Dentro de ese domicilio. ¿Se lo puede atender al familiar o ya es más complejo, digo, no? Sí, se puede. El único, digamos, la única limitante que tenemos es personas menores de edad que se puede, digamos, alojar su problemática siempre y cuando vengan acompañadas de una persona mayor de edad. Bien. Pero esto que traes es súper importante porque muchas veces nos pasa tengo una amiga que está en esta situación, la verdad es que no sé qué hacer y podemos orientarla. Digo, la información siempre es poder. Cuanto más informados estamos, digamos, más oportunidades de acción tenemos. Y quizás esa amiga no va a poder hacer la denuncia por su amiga porque es mayor de edad y la denuncia, por ejemplo, por violencia, digamos, la tiene que hacer la persona mayor de edad. Pero sí se va a llevar herramientas, por lo menos, para escucharla. ¿Qué nos pasa? Mira, un caso te traigo como muy, muy habitual. Con las situaciones de violencia, por ejemplo, en la pareja. No, estoy cansada de escucharla decir que la trata mal, pero no hace nada, vuelve con él, porque también como sociedad tenemos nuestros prejuicios. ¿Cuántas veces escuchamos? Vuelve todo el tiempo, le gusta que le peguen, se lo sigue fumando, ¿no? Todo esto que escuchamos habitualmente. Y de pronto comprender cuáles son los mecanismos de los agresores y cuáles son, digamos, qué le pasa intrapsíquicamente a las víctimas, puede sumar al grupo familiar a poder acompañar a esa persona de una manera diferente. Entonces, sí, bienvenidas las personas que consultan por terceros, independientemente de que formalmente no puedan hacer. Sí, no pueden accionar, digamos, ¿no? No pueden hacer una denuncia, pero en este caso, y bueno, celebramos obviamente también que se involucre. Sin porque duda. Muchas veces pasa de mirar para otro lado sabiendo lo que está ocurriendo en algún contexto familiar. Es que justamente estas cuestiones han sido tradicionalmente tildadas de privadas, ¿no? Claro. Bueno, eso no, es su pareja, es su hijo, yo acá no me meto, es el marido, son cosas de ellos, después ellos se arreglan y vos quedás, ¿no? Es esto que lo escuchamos todo el tiempo. Y justamente no, o sea, tenemos que poder involucrarnos como sociedad, por supuesto hasta el punto en que cada uno quiera, que cada uno pueda, pero es importantísimo porque quizás que vos te involucres con esa amiga y le digas, che, esto no está bueno, esto es violencia, esto puede tener una solución, podés estar de otra forma. Quizás es la única oferta que esa persona va a tener para salir de esa situación. Entonces, eso que parece muy poquito es un montón. Les consulto también por el tema de la denuncia, ¿no? Porque otra de las cuestiones que se plantea, sí, que seguramente les habrá pasado o les puede llegar a pasar, lo más probable es que les haya pasado, que es el tema de erradicar la denuncia. Porque también acá hay tiempos, ¿no? En la erradicación de la denuncia. En algunos casos no es automático, no es, digamos, pero es importante, cuán importante es. Hay que también respetar los tiempos, digamos, de la persona que está atravesando una situación de violencia antes de erradicar esta denuncia. Quiero aclarar igual que no siempre y no en todos los casos todo tiene que terminar o empezar con una denuncia. Bien. A veces no se denuncia. Por eso lo pregunto también, sí. ¿no? Y en general la persona denuncia cuando puede. Cuando puede, no sé, emocionalmente encarar, ir a sentarse en una comisaría y contar lo que le pasó, cuando lo puede hablar, cuando puede, no sé, económicamente o materialmente poder salir de esa situación.
Y en realidad los plazos, si hablamos que, no sé, hay algún tipo de violencia que derive en un delito, o sea, que tenga una instancia penal, los plazos en general son los de prescripción de las penas, porque, no sé, si hablamos de un abuso, y es muy común y pasa cuando son abusos que se cometieron hace muchos años atrás y te excedes en el plazo de la pena, que desde una fiscalía te digan el delito está prescripto y se cierra, ni siquiera se abre la investigación. Claro, sí. Bueno, el abuso también, ¿no? Sí, Que es otra de las cuestiones, es otra de las violencias que a veces también hay un tiempo para la víctima para denunciarlo, ¿no? Sí, eso no quita igual que existan otro tipo de reparaciones. Esto, como decía Vale, que tal vez pueda iniciar un proceso terapéutico para sanarlo, que pueda acceder, depende de la jurisdicción y depende el juzgado que lo trate, que puedas acceder a un juicio por la verdad, que a veces es simplemente que se investigue los hechos denunciados y que se pueda llegar a determinar que lo que vos denunciás pasó, más allá de que no haya una condena con pena, digamos, penal, privativa de la libertad, pero sí al menos una respuesta desde el órgano jurisdiccional que te diga esto que contaste sucedió, pasó y esta persona hizo estos hechos, más allá de que no haya una condena, muchas veces eso ya es reparatorio. Pero por eso lo pregunto también por el hecho justamente de no es necesario, en algunos casos ya la denuncia, sino que se puede ir a consultar sin que haya una denuncia de por medio. Por supuesto, ¿no? sí. Uh-huh. Sí. Y bueno, y obviamente también, sí, a no quedarse con las dudas, para eso está la consejería también, ¿no? En relación a ocurre algún suceso determinado, sí, y digamos, ante todo sacarse la duda, me parece, ¿no? Porque hay un montón de clases de tipos de violencia, ¿sí? No solamente está la física. Entonces, digamos, cuando surge alguna situación de estas características, bueno, para eso va a estar la consejería también, ¿no? Para, ante todo, sacarse una inquietud, una consulta, y si, digamos, puede prosperar, ya sea una denuncia, ya sea una causa, o por lo menos encontrar a esta persona un alivio, ¿no? En quién poder, digamos, contarle lo que está sucediendo. Que muchas veces quizás lo quiere hacer y no encuentra el lugar, Uh-huh. ¿sí? Porque el entorno tampoco le da la cabida como para contarlo, ¿no? Claro. O la importancia. Uh-huh. Exactamente. Así que para esto, digamos, ya está en funcionamiento la consejería, a mente de vuestros trabajos profesionales, ¿no? Vamos a recordar, entonces, que es, tienen que enviar, digamos, un mail. Un mail a consejeriachivilcoy@gmail.com y si no, en Instagram nos encuentran como @consejeriapsicolegal. Perfecto, así ya las buscan, las encuentran y bueno, concretan después, obviamente, una audiencia con ustedes. Yo digo audiencia, no sé si está bien dicha la palabra. Sí, una Entrevista, entrevista. Una entrevista, sí, más que audiencia, una entrevista, para bueno, poder abordar, sí, desde el punto de vista profesional y fundamentalmente también la persona puede encontrar en ustedes una escucha, sí, ante alguna situación de violencia que puedo decir que en estos últimos tiempos se han incrementado. Yo creo que se han visibilizado, se han visibilizado. incrementado. No me refiero al número y no me refiero, digamos, vuelvo a la violencia física, sino que se han visibilizado otras violencias que por ahí estaban ocultas. Sin duda, que se han visibilizado sin duda. Y después también es cierto que, haciendo foco por ahí en las mujeres, que históricamente hemos estado oprimidas y hemos tenido asignado el rol de estar en la casa, ¿no? Conforme algo de esto fue cambiando y las mujeres fuimos diciendo, pará, que mi único ámbito de incidencia no es el hogar y lo doméstico, también ahí ha habido algo de la represalia, ¿no? En forma de violencia, ¿no? Bueno, ¿a dónde vas? Vení para acá, ¿no? Graficado así, en casero. Cuando las mujeres hemos querido salir y cuando queremos salir de nuestros lugares tradicionales, digamos, hay una sociedad machista que se sigue oponiendo a eso fuertemente. Entonces sí, es lógico que, digamos, ahí esto pueda operar algún tipo de incremento de las violencias. Bueno, pero sobre todo la visibilización también, por tener mayor información, por tener, mayor sensibilización. La ESI, por ejemplo, teniendo en cuenta las niñeces y las adolescencias, ha sido... Con Sandra venimos de trabajar en un programa del Estado sobre violencia sexual en las infancias. Y yo te diría, sin temor a equivocarme, que el 50-60% de las niñeces y adolescencias que han podido hablar de la violencia sexual que han sufrido ha sido a partir de la ESI,
estábamos en la escuela, en la clase de ESI, y una compañerita contó tal cosa y yo me di cuenta que lo que me había pasado en realidad era. O terminó la clase de ESI y le fui a contar a la seño que lo que me pasó, porque me di cuenta que eso era algo que pasaba y que no estaba bien. Verdaderamente, digamos, tener información a mano, tener herramientas a mano, digo que la ESI, que ha sido tan vapuleada, tan cuestionada, tan ninguneada, sumamente importante para la detección de la violencia. Bueno, por hoy les voy a agradecer muchísimo que hayan venido, ¿sí? Dejamos entonces planteado también aquí desde la radio, fundamentalmente que era la idea, ¿sí? Que bueno, van a poder contar con ustedes, ¿sí? Con vuestros servicios, todas las personas que necesiten hacer alguna consulta de estas características, pero bueno, es un tema que en cualquier momento sí podemos seguir tocando porque Sí. es apenas una partecita muy chiquita la que hemos abordado hoy de una cuestión que es mucho más grande también desde el punto de vista de la justicia y demás, ¿no? Y que tiene que ver con las violencias. Sandra, Valeria, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias a amables. ustedes por la invitación. Seguimos nosotros aquí en la mañana del centro, sí, después de charlar con Sandra Lencina, con Valeria Hidalgo, y bueno, obviamente ha quedado ya planteada la cuestión aquí a través de lo que es la mañana del centro acerca de esta consejería psicolegal, sí, para todas las personas que estén atravesando o consideran que están atravesando una situación de violencia, que no se queden con la duda y consulten con profesionales, sí, a través de las vías de comunicación que dijo Sandra y además también de forma gratuita, ¿no? Que me parece que esto también es importante remarcarlo. Hacemos una tanda y ya continuamos. Espacio de publicidad.